La abandonaron en cuanto los médicos dijeron que no podía tener hijos, y el pueblo entero comenzó a tratarla como si ya no valiera nada. Thomas, su prometido, ni siquiera tuvo el valor de mirarla antes de marcharse, como si su dignidad dependiera de su capacidad de ser madre. Pero el destino le tenía preparada otra historia. 3 niños huérfanos, un vaquero roto por dentro y una segunda oportunidad para construir un hogar. Pero escuchen bien, porque el giro final de esta historia es tan poderoso como justo, y la verdad termina brillando más que cualquier herida. Savannah James vivía en el diminuto pueblo de New Hope, un lugar tan pequeño que los susurros eran más veloces que el viento antes de una tormenta. Las aceras olían a pan recién horneado, los saludos se daban con la cabeza desde los porches, y las noticias, las buenas, pero sobre todo las malas, se propagaban como el fuego entre los pastizales secos. Savannah, bibliotecaria de mirada tranquila y manos que siempre olían a papel, había crecido allí. Todos la conocían desde niña, sabían que su sueño era casarse, tener hijos, cuidar una casa con jardín, asistir los domingos a misa y leer cuentos antes de dormir. Por eso, cuando a los 27 años los médicos le dijeron que no podría tener hijos, su mundo se partió en dos. Pero no por el diagnóstico en sí, sino por lo que ocurrió después. Thomas Curtis, su prometido desde hacía 3 años, no reaccionó con lágrimas ni consuelo. Simplemente se levantó, tomó su maleta del armario, dejó las llaves sobre la mesa de la cocina y cerró la puerta sin mirar atrás. Savannah se quedó sola, sentada en la silla de madera donde tantas veces habían planeado su boda. No lloró, no gritó, guardó silencio como si así pudiera evitar que el mundo supiera lo que acababa de pasar. Pero en New Hope, el silencio no es un refugio, es una invitación para que otros llenen los vacíos con rumores. Una semana más tarde, mientras hacía fila en la tienda de comestibles, notó que las miradas ya no eran las mismas. Las señoras mayores la observaban con compasión forzada. Algunas jóvenes que antes compartían recetas con ella, ahora murmuraban entre ellas. En la iglesia, notó que los saludos se hacían más cortos. En la peluquería, escuchó su nombre en un susurro, seguido de la frase que más le dolió. Pobrecita, vacía. No la señalaban con el dedo, pero cada mirada llevaba una sentencia. Ella resistió. Durante semanas fingió no oír, no sentir, no romperse. Pero cada día era un poco más difícil levantarse. Hasta que una mañana, sin decirle a nadie, hizo una maleta pequeña, subió al primer autobús y se marchó. Fue a casa de su tía en otro estado, donde nadie conocía su historia ni su apellido. Allí, con el tiempo, encontró refugio entre estantes llenos de libros en una biblioteca pública. Catalogaba novelas, organizaba cuentos infantiles y sonreía a los lectores como si la vida no la hubiera quebrado por dentro. Pasaron 5 años, y al otro lado del estado, en un rancho perdido entre colinas, otro corazón intentaba sostenerse. Cole Harris, un vaquero reservado y trabajador, perdió a su esposa en un accidente repentino. Desde entonces, criaba solo a sus 3 hijos, Jack, de 9 años, serio y protector, Emmy, de 6, dulce pero silenciosa, y el pequeño Noah, de apenas 3, que apenas empezaba a comprender el vacío en casa. Cole no sabía cómo expresar el dolor, no tenía palabras bonitas ni discursos, solo tenía las mañanas frías en el establo, las tardes preparando la cena y las noches revisando tareas escolares con una taza de café en la mano. La vida seguía, pero cada día pesaba más. Hasta que un día, su madre, Sara, una mujer sabia con el pelo blanco recogido en moño y mirada clara como el cielo en julio, le habló con la franqueza que solo una madre puede usar. Si no encuentras una mujer que quiera a estos niños como suyos, te vas a romper por dentro, hijo, y cuando eso pase, ellos también caerán contigo. Cole no buscaba romance, ya no creía en eso. Buscaba a alguien que pudiera ver a sus hijos y no ver una carga, sino un motivo. Así que escribió un anuncio en el periódico local. No usó frases decoradas ni palabras elegantes, solo la verdad. Busco una mujer bondadosa, con paciencia y alma firme. No para el amor,
para la familia. Mis hijos necesitan una madre. Mi hogar necesita vida. Savannah lo leyó por casualidad, hojeando un ejemplar viejo mientras organizaba periódicos en la biblioteca. Algo en ese texto le apretó el pecho. No era lástima, era reconocimiento, dolor familiar. Sin pensarlo mucho, esa misma noche escribió una carta. No pidió nada, no prometió nada, solo compartió su verdad. Que era estéril, que su prometido la abandonó, que desde entonces no confiaba en ningún hombre y que nunca imaginó volver a escribir una carta así. 4 días después recibió una respuesta. Un sobre blanco, caligrafía firme, sin adornos. Dentro, una sola frase. No busco una madre biológica, busco una madre de verdad. Savannah llegó a Tres Pines en una mañana templada de primavera. El tren se detuvo en una nube de polvo y ella bajó con su maleta y una calma tensa. En el andén la esperaba Cole Harris, alto, reservado, con ojos que cargaban más cansancio que edad. Asintió al verla, sin palabras ni gestos innecesarios. Cerca, sus 3 hijos la observaban sin acercarse. Jack, el mayor, parecía un guardián silencioso. Amy se ocultaba detrás de una cerca. Noah, el pequeño, se aferraba a la pierna de su padre. El rancho era simple. Olía a harina, a café y a madera. La habitación que le asignaron tenía una cama frente a una ventana desde la que se veían las montañas. No sintió calor ni cariño, pero sí algo inesperado. Un espacio donde nadie le exigía sonreír. Un silencio donde, por primera vez, no era juzgada. El primer mes fue duro. Jack no hablaba con ella. Amy rompía muñecas. Noah lloraba si Savannah se acercaba. Pero ella no se rindió. Leía cuentos en voz baja, enseñó a Amy a hornear, dejaba pequeñas figuras en la almohada de Noah, encendía una luz en el pasillo cada noche por si alguien despertaba con miedo. Una noche, Jack bajó en silencio. «Rompí el farol del granero», dijo. «¿Vas a decirle a papá?» Savannah lo miró con calma. «Solo si tú quieres». «¿Por qué no gritas como la señora Harper?» «Porque no quiero que me tengas miedo. Estoy aquí, incluso si te equivocas». Él no respondió, pero al día siguiente la llamó por su nombre. Poco a poco, Amy empezó a buscarla, y Noah se dormía en sus brazos. Cole comenzó a sonreír más a menudo, a quedarse unos minutos más después de cenar. En la fiesta del pueblo, Savannah sirvió pastel con los niños. Una vecina murmuró: «Nunca pensé que sirviera como madre, pero parece que es la única que puede con ellos». Esa noche, Cole se acercó, con el sombrero en la mano, y le dijo: «No sabía que uno podía perder todo, y aún así encontrar una familia». Savannah solo sonrió. Por fin sentía que ya no era un reemplazo, era hogar. Un año después, Savannah ya no usaba aquella palabra que la había acompañado como una sombra. No se llamaba a sí misma incompleta, se llamaba mamá, mamá de 3. Cada mañana preparaba los almuerzos escolares mientras Noah la seguía por la cocina llamándola mamá Luz, porque, según él, ella encendía la casa sin prender ningún interruptor. Jack, ya más alto que el año anterior, dejaba en su mesa juguetes rotos y decía en voz baja: «Tú los arreglas mejor que nadie». Y Amy, en un trabajo escolar, escribió: «Mi mamá no me tuvo en su barriga, pero me enseñó lo que es la bondad». Savannah no buscó esas palabras, no las pidió, pero cuando las leyó, sintió que algo dentro de ella, algo que llevaba años en silencio, finalmente respiraba. Una tarde, mientras salía del mercado con una bolsa de harina y manzanas, se encontró con una figura del pasado. Thomas, cabello ralo, traje caro y una mujer elegante a su lado, tomada de su brazo. La vio y su expresión se endureció por un instante. Luego su mirada se desvió hacia Jack, Amy y Noah que esperaban junto al carro, y finalmente hacia Cole, que cruzaba la calle con paso tranquilo. «Así que, ¿encontraste a alguien que...?» empezó Thomas con la voz temblorosa. Savannah lo miró con una calma que antes no conocía, que entendió que no soy menos, soy única. Thomas bajó la vista. «Lo siento», dijo apenas. «Ya te perdoné», respondió ella con una sonrisa suave, «porque ahora sé quién soy. ¿Y tú, lo sabes?» Él no respondió.
Solo asintió con torpeza y se alejó. Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo detrás de las colinas, Cole entró en la habitación de Savannah. Llevaba una pequeña caja de madera entre las manos. No dijo mucho, la colocó sobre la mesa. Ella la abrió. Dentro había un anillo simple, sin adornos. «No te pido que seas mi esposa», dijo él, sin apartar la mirada. «Entonces, ¿qué me pides?», susurró ella. Savannah sintió que el mundo se detuvo por un instante. Las lágrimas, contenidas durante años, rodaron sin resistencia, y con voz temblorosa respondió: «Ya lo soy».